Hoy vamos a meternos de lleno en una de las corrientes de pensamiento más particulares y, por qué no decirlo, polémicas de la economía. Vamos a desarmar pieza por pieza qué es la Escuela Austriaca de Economía. Para arrancar, pensemos en esta pregunta, porque de verdad va al centro de todo el pensamiento austriaco. Esta idea nos aleja por completo de ver la economía como un motor con tuercas y palancas que podemos ajustar y nos mete de cabeza en un mundo de acción humana, de decisiones, de un proceso social. A ver, y esto es clave para entender todo lo demás. La escuela austríaca se considera heterodoxa. ¿Qué significa esa palabra? Sencillo, que juega en otra cancha. Opera fuera de las corrientes principales que dominan hoy, como la neoclásica o la keynesiana. Propone un marco de análisis radicalmente diferente. Bien, vayamos al principio de todo. Para entender a los austríacos tenemos que viajar al siglo XIX, a un momento y a una idea que literalmente lo cambió todo. Todo arranca en 1871 con un nombre: Karl Menger. Junto a sus seguidores, von Bauer y Wieser formaron la primera generación. Y ojo, no nacieron en un ambiente tranquilo, sino en medio de una tremenda batalla intelectual, la Methodenstreit, donde defendieron con todo la idea de una teoría económica frente a quienes solo querían un enfoque histórico. Y aquí está, la joya de la corona de Menger, la idea fundacional, la teoría del valor subjetivo. A ver, ¿qué es esto? Es simple pero revolucionario. El valor no está en las cosas, no es algo físico. No depende de cuántas horas de trabajo costó algo. El valor está en nuestra mente, en lo que cada persona individualmente valora. Fíjense en el contraste, porque aquí está la ruptura. La visión clásica, la de gente como Ricardo o incluso Marx, decía que el valor era objetivo, medible. Y Menger llega y dice, no, un momento. El valor es una experiencia totalmente personal y cambia todo el tiempo. Un diamante en medio del desierto vale muchísimo más que uno en una vitrina llena de joyas, ¿no es cierto? Bueno, de eso se trata. Ok, si el valor nace de una idea tan personal, tan humana, ¿cómo se puede estudiar la economía? Bueno, esta visión única sobre el valor los llevó a desarrollar un método de análisis igual de único. Veamos cómo construyen toda su teoría. La palabra clave aquí es praxeología, un concepto que desarrolló sobre todo Ludwig von Mises. En lugar de arrancar con montañas de datos, la praxeología parte de una verdad que parece obvia, pero que es potentísima. Los seres humanos actúan. Y actúan con un propósito. Usan medios para lograr fines. Todo, absolutamente todo el edificio teórico austríaco se construye por pura lógica a partir de esa simple premisa. Y esto nos muestra la gran división, la grieta que los separa de la economía convencional. Mientras que la economía mainstream intenta parecerse a la física con modelos matemáticos y pruebas empíricas, los austríacos dicen, un momento, la economía es una ciencia social y por eso necesita un método distinto, uno lógico-deductivo. Su argumento es que no se pueden hacer experimentos controlados con las personas como si fueran partículas en un laboratorio. Y de este método salen varios principios que son el ADN de la escuela. Primero, el foco está siempre, pero siempre en el individuo. Segundo, todo se analiza a través del lente del subjetivismo. Tercero, el mercado no es una foto fija, un equilibrio perfecto. Es más bien una película, un proceso que nunca para, un proceso de descubrimiento constante. Y cuarto, el famoso concepto de orden espontáneo de Hayek, la idea de que muchas de las cosas más importantes de nuestra sociedad, como el lenguaje o el dinero, surgieron sin que nadie las planeara. Muy bien, ya vimos de dónde vienen y cómo piensan. Ahora hablemos de dos de sus aplicaciones teóricas más famosas y que más debate generan. Para la teoría austríaca, el empresario no es un simple administrador. Para nada. Es el verdadero motor del mercado. Es una figura que está siempre alerta, descubriendo oportunidades de ganancia que nadie más ve. Y al actuar sobre ellas, es quien coordina los planes de millones de personas, empujando la economía hacia adelante. Y aquí llegamos a la que es quizás su teoría más conocida. Para los austríacos, las crisis económicas no son un fallo del capitalismo, son más bien el resultado de una manipulación. Ellos sostienen que cuando los bancos centrales bajan las tasas de interés de forma artificial, están enviando señales falsas a toda la economía, y eso es lo que prende la mecha de un ciclo que, tarde o temprano, va a explotar. Entonces, el proceso, según ellos, es más o menos así, en 3 pasos. Primero, la expansión del crédito crea una especie de euforia artificial, el boom. Las empresas engañadas por ese dinero barato invierten a lo loco en proyectos que solo parecen rentables por ese crédito fácil. Pero claro, la realidad siempre se impone. Y ahí viene la crisis.
la recesión. Pero ojo, para ellos la crisis no es el problema, es la cura. Una cura dolorosa, sí, pero necesaria para limpiar todas esas malas inversiones y que la economía se reajuste a la realidad. Ahora vemos un paso adelante y veamos cómo estas ideas, a pesar de ser tan diferentes a las dominantes, han dejado una marca profundísima y siguen generando un debate súper intenso hoy en día. Esta imagen es como el árbol genealógico de la escuela. Las ideas pasaron de Menger a von Bauer, de ahí a Mises, que fue maestro de una generación increíblemente brillante, con gente como Friedrich Hayek, Murray Rothbard, Israel Kirzner, y sus ideas siguen influyendo a un montón de pensadores. 1974, un año fundamental. ¿Por qué? Porque en plena era de dominio absoluto del keynesianismo, Friedrich Hayek recibe el Premio Nobel de Economía. Este evento fue un bombazo y provocó un resurgimiento gigantesco del interés por las ideas austriacas, que habían estado, digamos, en el rincón académico por décadas. Hoy en día su influencia se nota en un montón de lados. Es la base de gran parte del pensamiento libertario moderno. Ha inspirado a figuras muy influyentes como Alan Greenspan, que fue presidente de la Reserva Federal. Se estudia en centros académicos muy importantes como la Universidad George Mason. Y por supuesto, su teoría del ciclo económico volvió con todo después de la crisis financiera de 2008. Esta cita de Mises creo que lo resume todo a la perfección. El foco de esta escuela no está en un estado de equilibrio matemático perfecto e irreal, está en el proceso dinámico, a veces caótico, pero siempre creativo, de la acción humana en el mercado. Y terminamos con esta pregunta que en el fondo resume el gran debate. ¿Deberíamos ver la economía como un proceso orgánico, como un orden espontáneo que tenemos que estudiar y tratar de comprender, como dicen los austríacos? ¿O la vemos como una máquina imperfecta que necesita que estemos todo el tiempo ajustándola y corrigiéndola? La respuesta que se dé a esa pregunta define en gran medida todo el pensamiento económico moderno.